Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te venimos pidiendo que nos ayudes y nos auxilies con tu buena palabra, como siempre tú lo haces, y que envíes el espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, Señor, para que pueda ministrar nuestro ser, Señor, para que esa palabra que vamos a recibir hoy la podamos atesorar y ponerla en práctica por obra, para que genere, Padre Santo, el fruto agradable a ti y pueda cambiar las atmósferas y los ambientes. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. No éramos merecedores de nada y sin embargo tú nos lo diste todo, y todo en abundancia y en bendición. Aleluya, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria al Señor. Bien, yo quisiera recordarle a usted que hemos venido hablando de estos temas, hemos estado hablando del espíritu de la profecía, y la palabra del Señor dice aquí en 1 Corintios 14:3, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hemos estado hablando durante días atrás, cultos atrás, que el espíritu de la profecía Dios lo está enviando con mucha fuerza en este último tiempo, porque este último tiempo, la Biblia dice en el libro de Malaquías que el Señor enviará el espíritu de Elías, y Elías era un profeta de Dios, es un profeta de Dios. Y entonces va a haber un movimiento del espíritu de la profecía muy fuerte sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, las cuales somos nosotros. Amén. Y entonces dice que dice la Escritura que la profecía es para estas tres cosas: para edificar, exhortar y consolar. Entonces vemos aquí que esta es una administración directa a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Hemos estado hablando de estas tres cosas: de edificación, que es una palabra que quiere decir oikodome, que se divide en dos partes: oiko-hogar y dome, construir. Y entonces lo que Dios quiere edificar en nosotros es que nosotros seamos una casa espiritual. Diga conmigo: casa espiritual. Ok, gloria al Señor. Y entonces hemos venido trabajando que como nosotros somos una casa espiritual, ¿verdad que sí? Somos una casa espiritual. Somos piedras vivas porque somos hijos de la roca. Por eso es que usted es roca también. Amén. Somos vivos. Ok. Y entonces vimos aquí que hay 5 facetas de nosotros como casa. Primero éramos sepulcros, luego cárceles, casa, templo y palacio. Muy bien, voy a ponerlo acá con la ayuda de esta pantalla para poderme dar a entender de una mejor manera acá. En lo que lo busco, usted tome nota ahí, por favor. Y ok, acá estamos. Solo que voy a esperar que abra, porque sí necesitamos que pueda abrirse por completo, ¿verdad? Aquí está cargando, ya terminó de cargar. Y, ok, aquí está el dibujo que quiero que usted vea. Bueno, no el dibujo en sí, sino que la presentación, ¿verdad? Entonces, primero nosotros, hermanos, éramos sepulcros. Y luego, bueno, es que no es que hayamos sido, sino que debemos de analizar ¿dónde estamos nosotros actualmente? Estos son 5 estadios que nosotros debemos de avanzar en nuestra vida hasta llegar a ser palacio. Ahora, yo lo que quiero enseñarle a usted que estas 4 etapas, las primeras 4 etapas, aquí está 1, aquí está 2, 3, 4 y 5. 5 etapas, ¿verdad? Ok. Aquí en la tierra son estas primeras 4 etapas: sepulcro, cárcel, casa y templo. Este es el objetivo final de nosotros como casas espirituales, que nosotros seamos templo.
Porque si nosotros somos templo es porque el Espíritu Santo está morando abundantemente en nosotros. Y entonces si el Espíritu Santo está morando abundantemente en nosotros, esto nos va a conducir a nosotros a irnos en el arrebatamiento. Y entonces ahí vamos ya a hacer un palacio, porque el Señor nos va a transformar. No es que usted vaya a hacer un palacio como estructura, por favor, sino que esto es para darnos a entender, porque Dios es un edificador. Incluso la palabra de Dios dice que Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Pero perito arquitecto porque escribió 14 epístolas. Y los ingenieros por lo regular para construir un edificio, para construir un lugar, utilizan 14 planos. Mire que hasta la lógica, ¿verdad? Ok, entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de ir hablando cada una de estas cosas. Voy a hacer un resumen. Y el primero, como sepulcro, vimos que cuando hablamos de sepulcro, amado hermano, es porque nosotros estábamos aquí muertos espiritualmente, dice esta versión que puse aquí, mire. Así estábamos nosotros en calidad de sepulcros, muertos espiritualmente por nuestros pecados, según Colosenses capítulo 2, versículo número 13. Es una versión que se llama Pueblo de Dios Palabra de Dios para todos, voy a poner acá para que sea más fácil, porque me gusta que diga que estábamos muertos espiritualmente. También dice la escritura que según Efesios 2:5 que nosotros estábamos muertos en los delitos. O sea, estábamos muertos espiritualmente en pecados y muertos espiritualmente en delitos. Es decir, óigame lo que le voy a decir, es decir que nosotros éramos delincuentes, porque si cometíamos delitos era porque éramos delincuentes o no, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo es el abogado. Si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También dice la Escritura que estábamos dormidos, porque estábamos dormidos con los muertos, pero no es que estuviéramos metidos en un panteón físico, sino que estar dormidos con los muertos es tener amistades que están en el mundo, que influyan en nosotros y que nos hagan hacer lo que ellos hacen. ¿Me estoy dando a entender, pueblo bendito de Dios? Amén, muy bien. Y también cuando estábamos aquí en el sepulcro es un lugar de demonios, porque cuando el Señor llegó a una región que se llamaba Gadara, ahí salieron dos endemoniados de entre los sepulcros. Entonces cuando estábamos en calidad de sepulcros, algunos estábamos estorbados por espíritus inmundos o estorbados por demonios, y algunos eran posesión de demonios, o sea, estaban endemoniados y fueron libres por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también vimos que estando en el sepulcro, cuando el Señor nos rescató, estábamos atados de pies y manos. Note que el orden de los factores altera el producto. Pies y manos, no manos y pies. ¿Por qué pies y manos? Porque los pies son para caminar y las manos para hacer obras para el Señor. Y entonces nosotros, por eso estábamos atados de pies y manos, no podíamos caminar y por ende no podíamos hacer obras. Y otra cosa es que teníamos el rostro envuelto, tapado, como Lázaro, ¿verdad? Lázaro salió atado de pies y manos y con el rostro envuelto, o sea, no podíamos ver, no podíamos hablar, no podíamos respirar, no podíamos oír. Respirar es igual a discernir. Muy bien, en este estadio estábamos cuando estábamos en calidad de sepulcro. Ahora, le digo algo, ¿por qué puse este pequeño resumen? Para que analicemos. Yo espero que ninguno de los que estamos acá tengamos algunas de estas características, porque eso quiere decir que nosotros necesitamos avanzar, porque no podemos quedarnos en calidad de sepulcro, sino que tenemos que avanzar. Ok, el siguiente estadio que vimos fue el de cárcel, ¿verdad? Acá está. Fue el de cárcel, y entonces dice la Biblia en Hebreos 13:3, acordaos de los presos, así como vosotros podéis estar presos en el cuerpo. Yo le quiero decir que nosotros estamos presos en el cuerpo. Usted y yo somos espíritu presos en este cuerpo.
Porque este cuerpo, hermano, está lleno de tentaciones. Por eso dice la Biblia que si alguien es sorprendido en un acto, nosotros que somos espirituales, le restauremos con espíritu de mansedumbre, no sea que caigamos en lo mismo que él cayó, porque estamos presos en este cuerpo. Este cuerpo se cansa, este cuerpo tiene hambre, este cuerpo le duele cualquier cosa. Entonces estamos presos en este cuerpo. Cuando ya venga nuestra liberación, que es la venida del Señor, todos nos vamos a ir con él. Amén. Ok, pero también podemos estar presos de otra manera. La Biblia dice que hay una prisión que se llama la prisión de la iniquidad. Porque este era un hombre que dice aquí Hechos 8:20 que quería comprar el don de Dios con dinero. Y entonces el apóstol Pedro le dice, veo que estás en hiel de amargura y en prisión de iniquidad. O sea, este hombre constantemente ofendía a Dios, porque la iniquidad es el grado más grande de pecado por el medio del cual se ofende a Dios. También podemos ver que hay cárceles de desobediencia, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado para ver si somos o no somos desobedientes, porque esta desobediencia fue la que sacó a Adán y a Eva del mismo paraíso. Pero también la Biblia deja ver en Deuteronomio 4:20 que existe algo que se llama la prisión de Egipto. Y usted sabe que Egipto es el mundo, y entonces nosotros no podemos estar presos en el pecado, no podemos estar presos en la desobediencia, ni mucho menos podemos estar presos en el mundo. Porque a libertad nos ha llamado el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces, si el Señor nos hizo libres, ya no nos tenemos que hacer esclavos nuevamente del pecado. Luego hay otra prisión que se llama la prisión de los muertos, ¿verdad? Está en Job 40, 11, 14. Es lo mismo de andar con los muertos, ¿verdad? Pero aquí ya no solo anda, sino que está preso con los muertos. Los mismos vicios, las mismas ataduras que tienen los del mundo, hay cristianos que la tienen. Y entonces Dios no quiere que usted tenga vicios, Dios no quiere que usted tenga ningún problema del mundo. Dios lo ha venido a hacer libre. Diga conmigo, libre. Ok. Ya vimos también que había prisión de tinieblas y de desaliento, ¿verdad? El desaliento, un problema del alma, de las emociones, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la angustia. Esas son cárceles que nosotros debemos de salir, porque yo creo que no hay peor cosa para un ser humano que estar preso. Si yo a veces no me gusta ir al zoológico, a mí por eso, porque yo veo a los animalitos, hermano, que están para arriba y para abajo, y la gente dice, ay, qué bonito el león, qué bonito el jaguar, pero la verdad que ellos están caminando para arriba y para abajo, porque es horrible estar presos aunque les estén dando comida. Es como, por ejemplo, los connacionales de Estados Unidos, ¿verdad?, que se fueron mojados y que viven allá y tienen todas las comodidades, pero están en una cárcel de oro. No pueden salir. Y si salen, ya no pueden volver a entrar. Ahora, también hay prisión de espíritus inmundos o de ave impura, ¿verdad? Espíritus inmundos. Nosotros no tenemos que estar presos por ningún espíritu inmundo. Espíritus inmundos de miedo que tienen presos a la gente en la inutilidad. Espíritus inmundos de deudas. Espíritus inmundos de índole sexual. Espíritus inmundos como que de locura, espíritus inmundos, ¿de qué le podríamos decir? Dígame algo. De depresión. ¿De qué más? ¿Ah? De cautiverio, ¿verdad? Este es otra cosa, espíritus inmundos de enfermedades. Porque hay personas que dicen, estoy enfermo, y la verdad no tienen nada, pero ellos se mentalizan que están enfermos, y entonces al confesar con su boca, abren la puerta y ¡zas!, se mete un espíritu de enfermedad ahí. Y entonces nosotros debemos de tener cuidado en ese sentido, cómo hemos estado avanzando y cómo hemos estado viviendo. Muy bien, entonces vimos aquí cárcel también, eso ya lo vimos. Luego nos quedamos, aquí fue el último que vimos en casa, ¿verdad? La otra estatura era casa, y dice la Biblia en Juan 14:23, el que guarda mi palabra, el Padre y yo vendremos, y me gustó esta versión, palabra de Dios para todos, porque dice, viviremos con él.
Ok, entonces, mire cómo va evolucionando, pues. Los que son sepulcros, ya vimos las características. Los que están en cárceles, ya vimos las características. Ahora vamos a ver las características de los que son casa. Por eso es que cada quien debe evaluar en qué estado está. Y alguien puede decir, tengo un poco de sepulcro, pastor. También tengo un poco de cárcel. También tengo un poco de casa. Ah, no, entonces ahí necesitamos ser libres de todas las cosas, ¿verdad? Ok. Dice la Biblia que en 2 Corintios 3:17 que cuando... no es en 2 Corintios 3:17, es en, le voy a decir, es en Mateo 12:43. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y cuando lo haya, dice, volveré a mi casa. O sea que el espíritu inmundo toma posesión del cuerpo como que si fuera su casa. Y entonces cuando él vuelve, número 1, dice que la encuentra desocupada. Número 2, la encuentra barrida, es decir, limpia. Y número 3, la encuentra en orden. Y entonces el problema es que la puerta no se abre a ningún espíritu inmundo cuando nosotros somos limpios o cuando nosotros somos ordenados. La puerta se abre a los espíritus inmundos cuando estamos desocupados, cuando estamos vacíos. Entonces vuelven los espíritus inmundos, vuelve el espíritu inmundo con otros 7 más depravados que él. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí? Ok, por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 3:17 que donde el Espíritu de Dios, aquí dice, mire, ahora bien, 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, lo que tiene que haber en nuestra casa es que nuestra casa tiene que estar liberada, pero no me refiero a la casa física, sino que me refiero a nuestra casa. Diga conmigo, mi casa. Muy bien. También vimos que para que nuestra casa esté liberada y el Espíritu Santo sea Señor ahí, se debe manifestar algo. En primer lugar, nuestra casa tiene que estar llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos 2:2 que cuando el Espíritu Santo sopló fuerte sobre aquella casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros, como somos una casa del Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ahora yo le hago una pregunta y no me la conteste. ¿Será que estamos llenos del Espíritu Santo? Y entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces Dios está empezando a hacer una obra en nosotros. Está empezando a limpiar la casa, está empezando a arreglar la casa y está empezando a hacer una obra en nosotros. Y lo que se va a manifestar en nosotros como casa es que dice la Biblia aquí en Marcos 5:38-42 que había una niña que tenía 12 años de estar muerta. Mire, voy a 1000 por hora porque es un resumen el que estoy haciendo, ¿verdad? Y entonces dice que el Señor llegó y le dijo, Talita cum, a ti te digo, levántate. Y la levantó. Y entonces ahí fue restaurado, según desde mi punto de vista que el Señor me regaló, fue restaurado el gobierno de esa casa porque la niña tenía 12 años de estar, 12 años cuando murió y 12 el número de gobierno. Pero también fueron restaurados los frutos del Espíritu Santo ahí, porque los frutos del Espíritu Santo son 12. Diga conmigo 12. Ok. Entonces cuando nosotros somos casa, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces el gobierno en el hogar es restaurado. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, es Cristo el que gobierna. Ahora, si en tu casa, tú como persona, tú eres el que toma las decisiones y tú haces lo que se te da la gana, entonces yo te quiero decir que entonces posiblemente no estamos a nivel de casa todavía. ¿Por qué? Porque es Dios el que tiene que tomar el gobierno. Por eso es que Pablo, hermano, decía, yo soy esclavo de Cristo por amor. Ok, ahora otra cosa. Cuando nosotros somos casa, es que debe haber una restauración. Así como Pedro dice que su suegra estaba mala con fiebre, entonces yo pude ver aquí que hay una restauración en la relación familiar y también hay una restauración para que podamos servirle al Señor. Entonces, Dios quiere restaurar las casas. Diga conmigo, restaurar las casas.
Esto es lo que Dios quiere manifestar en este tiempo en nuestras vidas, que haya una restauración poderosa en las casas. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que soplar como viento recio para sacar todo espíritu inmundo de enojo, de pleito, de ira, contienda, de resentimiento, de falta de perdón, para que venga una verdadera restauración familiar. Ahora otra cosa, según Lucas 15:8, dice que había una mujer que tenía 10 monedas y que había perdido una, o sea, perdió el diezmo. Entonces encendió la luz, porque estaba en tinieblas, entonces se dio cuenta que su casa estaba desordenada y empezó a barrerla. Y cuando la barrió encontró la moneda. Entonces yo puse aquí que era una recuperación de los principios del reino de Dios. Y entonces aquí la pregunta es, ¿tú diezmas? ¿Tú ofrendas? Porque son principios del reino de Dios. Entonces, el que está a nivel de casa cumple los principios del reino de Dios. El que no puede diezmar o no puede ofrendar, yo creería que o está en cárcel o todavía no le ha amanecido y está en el sepulcro. Porque dice la Biblia, a la ley y al testimonio, si no contestan conforme a este dicho es porque no les ha amanecido. Entonces están en tinieblas. ¿Ah? No, sí, no ha habido una evolución. ¿Están en la cárcel o son sepulcros? Son cristianos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y ese es el peligro. Porque si nosotros no somos vivificados por el Espíritu Santo y oímos palabra y la entendemos y la entendemos, pero no la vivimos, porque muy aparte es que yo la entienda, a que muy aparte es que la comprenda. Y entonces dice la Biblia, mejor te hubiese sido no entender, no conocer, porque es doble condenación. Porque nosotros debemos de avanzar. Ahora, porque a Dios le gusta que uno le dé. Dios le gusta que uno le dé, porque el corazón que da es porque ama. Por eso es que dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que dio, pero el que no puede dar no es casa. Bueno, sí, pero aquí gracias a Dios no hay ninguno. Esos son los de Plutón y los de Neptuno que están muy mal portados. Pero también dice la Biblia que el Señor llegó a una casa que se llamaba la casa de Zaqueo, pero Zaqueo era un gran defraudador, a todo le robaba. Y dice, devolveré 4 tantos lo que he robado. Entonces es una casa donde hay salvación. ¿Por qué? Porque él devolvió 4 veces lo que haya robado, porque dice la Biblia que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces el Señor dijo, ahora ha venido la salvación a esta casa. Y primera de Pedro 2:5 dice que nosotros somos llamados casa espiritual para un sacerdocio espiritual. Si quieren lo vamos a leer aquí. Primera de Pedro, ¿qué es? 2:5. Miren lo que dice acá. Voy a agrandar un poquito. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, una casa espiritual, yo le diría aquí que una casa espiritual es para ofrecer, voy a poner aquí, mire, ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, esto es lo que no comprende la mayoría de la gente. Porque la gente dice, ir miércoles a la iglesia. ¿Por qué ir miércoles a la iglesia? No falta la patadita de los miércoles que yo pego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no pueden hacer un sacrificio espiritual, entonces no son casa. Porque Dios nos hizo una casa espiritual y sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales. El venir a la congregación, el congregarse, es una actitud espiritual. Diga conmigo, actitud espiritual. Porque aquí pues, venimos a hacer cosas espirituales acá. Acá no venimos a payasear. Acá no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos a orar, a alabar, a adorar y a buscar la palabra de Dios. Es algo espiritual. Muy bien. Por fin, terminé mi resumen de 25 minutos, Dios santo. Ahora les quiero hablar yo de la etapa de templo. Ahora dice la Biblia aquí en 1 Corintios 3:16,
O mejor, vamos a ver. Voy a empezar con este mejor que puse ahí de primero. Mire aquí, 1 Corintios, vamos a empezar con este. 1 Corintios 6, 16 al 20. Dice que nosotros, hermanos amados, nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Mire lo que dice pues. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera en un cuerpo, es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, entonces, amados hermanos, nosotros estamos en unión con el Señor. Aquí en nivel de templo, somos uno con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se hace uno con el Espíritu nuestro, se hace uno con el Espíritu Santo, uno con el Señor. ¿Sí, hermano? Por eso nuestra casa debe estar edificada sobre la roca. Sí. Excelente, muy buen verso. Nuestra casa debe estar edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora dice el versículo 18, huid de la fornicación. Note que aquí primero está hablando de una ramera y ahora está diciendo huid de la fornicación. No dice enfrenta la fornicación, destruye la fornicación. ¿Sabe qué? José, hermano amado, cuando la esposa de Potifar lo tenía tomado entre sus brazos, José lo único que alcanzó a hacer fue a huir. Porque de este tipo de pecados lo único que se debe de hacer es huir, no enfrentarlos. No ir a decir yo voy a ir a reprender, porque reprendido termina uno después. Dice la Biblia, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces la fornicación lo que hace es destruir. ¿Qué cosa destruye? El templo del Espíritu Santo. Mire qué impactante esto. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo, que es el templo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando hay un problema de esta índole de fornicación, hermano, pues siempre lo trasladamos al área sexual y ahí es, ¿verdad? Porque ahí entra la pornografía, la pedofilia, la masturbación, todos esos pecados fatales, ¿verdad? Que van a destruir el cuerpo que Dios lo quiere que sea un templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros estamos aquí, es porque hemos sido liberados, limpiados, purificados de todos esos pecados. Por eso es importante buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, pero no solo tiene que ver con lo sexual la fornicación puede darse en lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque aquí menciona a una ramera. Y cualquiera dirá, es una mujer. No, es que la palabra hay que verla de distintos ángulos. Esto es una interpretación también espiritual. También es física como la estamos viendo, pero también es espiritual. Porque cuando la Biblia habla de rameras, habla de muchas rameras en la Biblia, pero en específicamente una. Dice la Biblia, Apocalipsis 17:5. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿cómo se llama la ramera aquí según este versículo? ¿Cómo se llama? Babilonia. Y Babilonia significa confusión. Diga conmigo, confusión. Ok, entonces ahí va a ver. Lléveselo ahí, confusión. Miren lo que dice Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda habla inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis sus plagas. Entonces aquí no está hablando de una fornicación sexual, aquí está hablando de una fornicación espiritual. ¿Por qué razón? Porque dice que todas las naciones bebieron del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Pero no está hablando de un acto sexual, esto es algo espiritual, porque Babilonia es una potestad del lado de las tinieblas, aunque que se le conoce como la madre de las rameras. Ahora dijimos que Babilonia es confusión, y hoy en día hay una confusión espiritual. Dígame si no hay una confusión espiritual entre las iglesias. Hermano, yo estaba viendo unos videos, entrenamiento para votar a la gente, y hacían así, ¡guau!, para votar a la gente. Entrenamiento el mismo entrenamiento para votar a la gente, ponían la mano así y el otro se caía. O sea, tiene que hacerlo así, entonces es una confusión espiritual tan grande la que hay. Otra confusión espiritual que quieren hacer es hacernos creer que todas las religiones adoramos a un mismo Dios, y eso es mentira. Eso se llama ecumenismo. Entonces esa es una fornicación espiritual. Por eso es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por eso es que al estar llenos del Espíritu Santo tenemos que estar libres de la fornicación espiritual, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese mediador? Jesucristo. No se llama la Virgen María. Si no, vamos a terminar como el cantante, porque ahora no es salmista, ahora es cantante, Jesús era Romero, que estaba en una catedral, ¿verdad? Y entonces hay una confusión espiritual ahí. Por eso es que nosotros debemos de comprender también que debemos de amar la doctrina, porque también hay una confusión doctrinal. El mundo Babilonia se ha metido a la iglesia, a confundir a la iglesia con falsas doctrinas, con doctrinas de demonios, con doctrinas de fariseos, con la doctrina de los saduceos, con la doctrina de los nicolaitas, con la doctrina de Jezabel. Hoy, hermano, hay un montón de confusión en la doctrina. Celebrando la Navidad, celebrando Halloween, celebrando el Día del Cariño, todas esas festividades que nada tienen que ver con Dios. Ahora, hay una confusión musical. Fíjense que le preguntaron a este hombre, Jesús Ana Romero, y le dijeron: ¿por qué tu música ahora ya no lleva el nombre Dios o Jesús? ¿Y sabe qué dijo él? Porque si le pongo esos nombres, limita la letra de mi música. Entonces, ¿a quién le canta? Entonces él decía: es que yo hago mi música para que el que quiera se la dedique a Dios, y el que quiera se la dedique a su novio, el que quiera se la dedique a su novia, o a su esposa, o a sus hijos, a quien quiera. Perdónenme, confusión musical. Por eso es que hasta debe de cambiarse nuestra forma, porque aquí impera lo norteño, ¿verdad? Y el mariachi y todo eso, y eso es respetable, pero debe de haber una transformación de Dios para que no haya una babilonización en la música. Pero también hay una babilonización, hay una confusión en lo legal. ¿En qué me refiero en lo legal? Que ahora quieren que un hombre se case, es que qué feo me salió ese corazón ahí, ¿verdad? Un hombre se case con otro hombre, y una mujer se case con una mujer. También quieren legalizar el aborto, quieren legalizar la muerte, quieren legalizar el pecado. Ahora quieren que este hombre con este hombre puedan adoptar un niño. ¿A quién le va a decir mamá el niño ahí? Ya hay una manipulación de la verdad. Y también aquí quieren adoptar. ¿Y quién va a ministrar la imagen paternal ahí? ¿Cómo va a crecer el niño? ¿A quién le va a decir papá? ¿A quién le va a decir mamá? Eso lo estamos viendo ahora. Entonces por eso dice: salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Cómo se sale de Babilonia? ¿Cómo se sale de la confusión? Es que nosotros lleguemos a alcanzar esta estatura de templo del Espíritu Santo,
Porque si no alcanzamos esta estatura, todo lo vamos a ver bien. Ay, hermano, no sea tan legalista. Si Dios es amor, Dios quiere que el hombre se ame con el hombre, que se casen. Si van a ser felices, que se casen. Hermano, por favor, no sea tan legalista. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Católicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, todos somos hijos de Dios. Y yo digo, no. Creación de Dios, sí. Entonces, cuando uno se trata de, cuando nosotros adaptamos la palabra a nosotros, hay un error. Porque nosotros nos debemos de adaptar a la palabra. Porque nosotros estamos deformes y la palabra tiene forma. Entonces, cuando nosotros los deformes nos adaptamos a la palabra, agarramos forma. La estatura y la medida de la plenitud de Cristo. Pero cuando queremos deformar la palabra para que entre en nuestro deforme, ahí se arruinó todo. Entonces yo les tengo que predicar lo que ustedes quieren, ¿verdad? Yo tengo que predicarle aquí, no, mire, usted de verdad, ¿verdad? Usted lo ama a él, pero él no es su esposo. Padre, mata al esposo de esta hermana porque para que se case con él y todos sean felices, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No podemos aceptar el pecado. Mi función como pastor es decirle, ser una atalaya. Y yo le pido al Señor que me ponga gracia en mis labios, en mi boca, para decirle al pueblo, salgan de Babilonia, eso es mentira, vámonos, vámonos, el Señor viene pronto. Porque es confusión, es un movimiento de confusión que dice que va a engañar a muchos. Y entonces, a ver, cuando usted va a un restaurante donde tiene mucha gente, ¿usted qué piensa de la comida? Que está buena. Entonces dice, yo voy a ir a probar esa comida. Ok, y si usted mira que muchos se van en pos de la confusión, y si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted va a decir, mi pastor es legalista, allá está la verdad porque allá van todos. ¿Y qué si van directo a un precipicio, verdad? Entonces debemos de comprender que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo para alejarnos de Babilonia por completo. Ahora mire este otro versículo, pues. Gloria a Dios. Mire este otro versículo. Según 1 Corintios 3:16. Siempre aquí el apóstol Pablo. Mire lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Digan conmigo, yo soy templo. Entonces usted tiene que cuidar ese cuerpo que Dios le dio. Amén. Nosotros tenemos que cuidar este templo que Dios nos dio. Ahora, si nosotros, note que aquí estamos leyendo 1 Corintios 3:16, pero si nosotros seguimos leyendo, ¿por qué Pablo dice eso? Retrocedamos al versículo 1, siempre de Corintios 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo, en verdad ni aún ahora podéis. Entonces mire, Pablo quería hablarles cosas espirituales, pero ellos eran carnales, eran niños espirituales. Entonces no podían comer el alimento sólido, no podían comer la doctrina de la palabra de Dios. Que entendamos que Jesucristo no resucitó el domingo como todos creen, porque la palabra de Dios lo deja ver que no fue así. Que Jesús no nació el 25 de diciembre y que esa es una fiesta pagana que hasta el mismo Vaticano tiene como que es pagana. Entonces es alimento sólido, pero el alimento sólido solo lo comen los que son templo o los que están llegando a esta estatura, los que están en casa o en cárceles y en sepulcro. No, estos niños son carnales. Y entonces mire, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, contiendas entre vosotros, ¿acaso no sois carnales y andáis como hombres? Entonces mire, Pablo les está diciendo esto. Y por eso Pablo les dice, ¿que acaso no saben que su cuerpo es templo de Dios y del Espíritu que ha hecho morar en ustedes? Pero si nosotros
a estas alturas del partido, si tenemos este problema de celos y contiendas, por eso dice la Biblia, en cuanto a vosotros procuren estar en paz con todos, no contendamos. Porque el que tiene contiendas y celos no me puede decir a mí, ay, soy templo. Por eso es que este es un examen de ver por dónde vamos. Porque la meta es llegar aquí en la tierra, nuestra meta es llegar a ser templo del Espíritu Santo para que nos vayamos arrebatados con Él. Pero no se queda ahí. Mire lo que sigue diciendo siempre en 1 Corintios 3. Solo que ahora me voy a adelantar unos versículos, me voy a ir hasta el 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno, diga conmigo, cada uno, tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Sobre qué fundamento vamos a edificar? Sobre el fundamento de Cristo, ¿verdad? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, aquí hay tres cosas. Por favor, esto es espiritual, porque el oro significa santidad, la plata significa redención, y yo diría que las piedras preciosas podrían ser sinónimo de buen testimonio o de los dones del Espíritu Santo. La madera podría ser humanismo, ¿verdad? El heno podrían ser pues las cosas carnales, igual que y la paja podrían ser hasta pecados. Ahora, mire la diferencia. Porque la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, si nuestras obras van a ser probadas con fuego, ¿qué le va a pasar al que edificó con madera, heno y paja? ¿Qué cree que va a pasar con esa edificación? ¿Ah? ¿Se quema? ¿Se quema o no se quema? Va, y entonces, ¿y qué cree que va a pasar al que edificó con oro, plata y piedras preciosas? ¿Qué le hace el fuego a eso? Lo purifica. O sea, no lo destruye, eso quiso decir usted, no lo destruye, lo purifica, permanece. Ahora, mire lo que dice: si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Entonces tenemos que edificar con santidad, con la redención del Señor y con el buen testimonio y con los dones del Espíritu. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces aquí viene, y entonces aquí es cuando Pablo dice esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Por eso, hermanos, tengamos cuidado cómo edificamos. Tengamos cuidado cómo somos edificados. Porque cualquiera puede edificar una casa con madera, una casa con heno, con paja. Va a venir el lobo, va a soplar y se va a comer a los tres cochinitos, ¿verdad? Por el cuento. Pero si nosotros edificamos con oro, con la santidad, con la redención y con el buen testimonio, hermano, va a venir la prueba y no nos va a destruir. Porque Dios va a probar a cada uno según las obras. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber cómo edifica. ¿Por qué tiene que saber cómo edifica? Porque usted tiene que saber que usted es templo de Dios y del Espíritu que habita en usted. Entonces, el que es templo sabe cómo edificar y ya no anda como un niño. Ya es un hombre maduro, ya no anda en celos, no anda en contiendas, no anda en divisiones ni todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Miremos otro aquí. Mire este otro. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué se constituye, hermano? A ver, perdónenme. Si alguno me quiere decir a mí radical, ¿qué le diría a Dios esa persona? Porque es radical Dios, ¿verdad? Porque sinceramente, o todo o nada, ¿verdad?
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela? Ok, yo le quiero decir una cosa, el Espíritu Santo lo cela a usted y me cela a mí. Ay, hermano, y no que no hay que andar en celos, pues usted se contradice. No, ¿sabe a qué me refiero yo? Que viene el Espíritu Santo. Y si quiere hacer algo malo, el Espíritu Santo dice, no lo hagas. Así radical. ¿Pero por qué? Si tengo derecho. Sí, pero no, porque el Espíritu es celoso. Ahí está, vamos a ver ese otro también, ahí lo tengo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando se fue a dar cuenta que su casa, que era casa de oración, era una cueva de ladrones? La limpió y Él dice, el celo por tu casa me consume. Entonces el Espíritu Santo lo cela a usted. No quiere dar, o sea, ¿sabe cómo es eso? El Espíritu Santo no quiere compartirlo con el diablo. El Espíritu Santo no quiere que usted le conteste los WhatsApp al diablo. No quiere que usted mire las películas del diablo. El Espíritu Santo no quiere que usted tenga amistad con el diablo. El Espíritu Santo es celoso. Es como un hombre no quiere ver que su esposa le haga guiño a otro hombre. O que un hombre le haga guiño a otra mujer. La esposa no lo quiere, ¿o no? A ese nivel el Espíritu Santo nos cela, porque Él, nuestro cuerpo es su templo y su morada, y Él no comparte la gloria con nadie. Ahí entra el discernimiento de saber, a ver, yo tengo dueño, diga conmigo, yo tengo dueño. Ah, bueno, entonces el Espíritu Santo es dueño nuestro, este cuerpo no es de nosotros. Por eso es que las mujeres que se van a operar para volverse hombres y los hombres que se operan para volverse mujeres, según ellos dicen, yo soy el dueño de mi cuerpo. Qué equivocados y qué equivocadas están. No se puede. Un día estaba un conferencista diciendo que la mujer, aunque se quiera transformar en hombre, sigue siendo mujer. Y entonces se paró una alumna de esas globalistas y le dice, ¿y dónde se puede comprobar eso? En el ADN. No se puede cambiar. El ADN no se puede cambiar. Se pueden mutilar los pechos y pueden tomar hormonas masculinas para ponerse así, pero el ADN, mujer. Los cromosomas no se pueden cambiar. Ok, entonces el Espíritu lo anhela a usted celosamente. Por eso es que, por ejemplo, viene una hermanita a la iglesia con una minifalda aquí y dice, ay, es que el que yo cargue minifalda no quiere decir que sea fácil. Es que qué calor hay acá. Sí, pero el Espíritu Santo le va a decir, así no se va a la iglesia. O que quiera venir un caballero con aquellas camisas que casi lo mata a uno de un botonazo, ¿verdad? Que le quedan así. Pero él lo que quiere lucir es su cuerpo según él, para apantallar. Pero el Espíritu Santo dice, no me gusta cómo vas vestido. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. No quiere compartirnos con nadie. Y nosotros, si estamos en esta estatura de templo, tenemos que saber que nosotros tampoco queremos ser parte con nadie más que no sea Dios. Pero el que le coquetea al mundo, el que le gustan las cosas del mundo, no es templo. A lo mejor está en proyecto de casa, o a lo mejor es cárcel. Y para no ser tan malo, no creo que sea hasta sepulcro, ¿verdad? Sí vamos comprendiendo esas estaturas de esas evoluciones, ¿verdad? Mire este otro. ¿O qué acuerdo? 2 Corintios 6:16. Voy aquí, ¿verdad? 2 Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su pueblo y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces el Espíritu Santo habita en nosotros y anda con nosotros porque está dentro de nosotros.
Y entonces dice la pregunta es, ¿qué comunión tiene la idolatría con el Espíritu Santo? ¿Qué comunión tienen los ídolos? Perdónenme, a estas alturas del partido, eso dice la Biblia de los católicos. Y aún así no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque no están en esta estatura de templo, están en el sepulcro todavía. No lo entienden. Entonces yo le digo a usted, ¿qué comunión tiene? Es como un cristiano que crea en la brujería. O un cristiano que a estas alturas del partido diga, tienes un dolor, te voy a pasar el huevo para que se te quite el dolor. Esas son cosas esotéricas, eso es ocultismo. O la sobada. Ay, llegó una visita indeseable, pongámosle escoba atrás de la puerta para que se vaya. Perdóneme, eso es abrir puertas al mundo espiritual de las tinieblas. Eso es, ¿qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Voy a que me hagan una limpia, más sucio lo van a dejar. Yo me recuerdo que para el 2012, cuando decían que el calendario maya y que el mundo se iba a terminar, llegó Chayán. Ese que usted bailaba antes, esa del torero, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo, pero ahora ya no, gracias a Dios. Lo hincaron en las ruinas mayas que hay en Guatemala. Y entonces un sacerdote maya agarró licor, hasta yo que hizo gárgaras, y lo escupió en la cara a Chayán. Y le hicieron una limpia maya. Perdóneme. Está bien él, pues, porque él no conoce al Señor. Pero que un cristiano vaya a que le lean las cartas, a que le adivinen, a consultar el horóscopo, pues, eso ya no es para nosotros. ¿Qué comunión tiene? Entonces, el que tiene esa comunión de lo que yo estoy hablando ahorita, yo creo que está en sepulcro. No ha nacido de nuevo. Ahora, mire lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ahora, esto es bien importante, esto lo tengo que explicar aquí en otra diapositiva. Mire, aquí está, voy a poner otro color. Aquí estamos nosotros, voy a poner aquí. Algo feo en mis dibujos, ¿verdad? Pero ahí estamos. Este es Juan el Bautista. Esto lo dijo Juan el Bautista. Dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, mire el orden de los factores. Si el Señor crece dentro de mí, entonces va a suceder algo. Él va creciendo y yo voy para abajo. Yo voy para abajo, para abajo, para abajo. Y Él va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. Y cada vez que Él crece más, yo desaparezco, hasta que desaparecí totalmente y Él me llenó de todo. Aquí no vale cuando alguien dice, yo no voy a la iglesia porque no estoy preparado. Primero tengo que prepararme, primero tengo que ponerme a cuentas para ir a la iglesia. No. Porque Dios vino por los enfermos. A ver, un enfermo no dice, voy a esperar a estar sano para ir donde el doctor. ¿Verdad que es ilógico? Y que una persona diga, yo no merezco ir a la iglesia, porque ahí son los santos, ay, yo voy a dejar de pecar y voy a ir, ay, Dios mío. Se va a morir unas 10 veces, va a vivir unas 10 veces más y se va a morir y nunca va a ir a la iglesia. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo crezca dentro de nosotros, y si el Espíritu Santo crece dentro de nosotros, entonces Él nos va a dar la capacidad de que nosotros disminuyamos. Porque no es con espada ni con ejército, sino que es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo como templo necesito que el Espíritu Santo vaya creciendo, cada día más en mí. Por eso es que mire qué lindo cómo descendió la adoración al Espíritu Santo. Miremos otro aquí, yo creo que ya, esta va a ser la última, o penúltima, no sé. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, yo creo que era
Sí, ¿verdad? Ahí estoy bien. Dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado, la Reina Valera 60 dice, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Entonces el templo, nosotros como templo tenemos que ir creciendo, diga conmigo, creciendo. Y para crecer tenemos que seguir aprendiendo. Y para seguir aprendiendo tenemos que sentarnos a escuchar, sentarnos a que nos ministren, a que nos disipulen, porque el templo debe de ir creciendo. Creciendo en gracia, en sabiduría, en fe, en palabra, en amor. Porque Dios quiere darnos ese crecimiento a todos nosotros. Yo creo que con esto voy a cerrar. El Dios, Hechos 17:24. Aquí voy, mire. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿usted qué es templo? Vení para acá, Alan. Por ejemplo, yo no puedo obligarte a ti a hacer algo, porque si te obligo, tal vez te convenzo que lo hagas, pero al rato te voy a enfadar y te vas a desaparecer. Pero entonces si yo te convenzo, entonces yo estoy moldeando el templo con mis manos y Dios no va a habitar en ti. Lo que dice ese versículo es que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, porque Él es el que hace el templo. O sea, tú sos hechura de Dios, y por eso es que Dios te está tallando y te está formando. Y todo lo que tú vas a ir haciendo es porque el Espíritu que está morando en ti a partir de hoy, dice el Señor, te va a ir revelando, y el Espíritu Santo es el que te va a ir pidiendo cosas. Y si el Espíritu Santo te pide que dejes cosas, que hagas cosas, no te vas a poder resistir al Espíritu. Pero si yo te las pido, sí te vas a resistir. ¿Por qué? Porque no te van a gustar. Pero si el Espíritu Santo empieza a obrar, Él es el que va a cambiar. Gracias a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué no habita en templo de manos hechos de hombre? Porque la Biblia dice en Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién lo hizo? El Señor. Entonces yo por eso tengo mi apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, mi pastor, me enseñó lo siguiente, que el evangelio es expuesto, nunca impuesto. Y el evangelio no es para manipular, el evangelio es para exponerlo, y que el Espíritu Santo, las manos de Dios hagan, porque Él es el alfarero. ¿Y nosotros qué somos? Si Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Entonces Él nos va a moldear a como Él quiere, no a como nosotros queramos. Qué bello es el Señor, ¿verdad? Que mis pecados perdonó. Ay, hermano, mire, yo aquí voy ahorita, mire, solo una más y ya. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Hay que vestirnos del nuevo hombre, dejando vuestra manera de vivir anterior. Despojémonos del viejo hombre, porque ese se corrompe según los deseos engañosos. ¿Cuántos se quieren vestir del nuevo hombre? Un templo. Amén, morir en la carne. Ahora, y ya este sí es el último, mire aquí. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Es el sello de garantía de que usted y yo somos aprobados para irnos con el Señor. Por eso es que el siguiente paso aquí, voy a ponerlo aquí, a ver si lo tengo aquí. El siguiente paso
es que aquí usted fue sellado. Mire cómo voy terminando aquí. Usted fue sellado para el día de la redención. Porque aquí, sello de garantía, arrebatado, y aquí transformado en un palacio hermoso. ¿Cuántos queremos ser transformados? Entonces hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser templo. Ya no queremos ser sepulcros. Hoy digámosle al Señor: Señor, si yo estoy aquí, llévame de una vez hasta acá. Si yo estoy en cárcel, llévame a templo. Si yo estoy aquí, llévame de una vez, llévame a templo. Hoy digámosle al Señor ese. Por eso yo le digo, mi mayor anhelo sobre usted es que usted sea lleno del Espíritu Santo, y usted tiene que anhelarlo para que podamos ser transformados. Póngase de pie, vamos a orar. Ay, mire qué bonito nuestro logo: Iglesia de Cristo de Benecer, Hermosillo, una casa de refugio. Ruth capítulo 2 versículo 12. Ese es el rema que Dios nos da para esta casa. Esta es una casa de refugio donde están las alas del Señor para que se vengan a refugiar aquellos que no tienen esperanza para casarse con el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos tus hijos hoy en esta casa, y aquellos que están al alcance de mi voz también, Señor, congregados virtualmente, Padre Santo, hoy unidos en el Espíritu, te venimos a hacer una súplica espiritual el día de hoy, Señor. Y la súplica es, Padre, que queremos ser templos tuyos, Señor. Queremos ser templo y habitación tuya, Señor. Por favor, papito lindo, séllanos con el sello de la redención, Padre. Ayúdanos a morir a las obras estériles de la carne y desenmascarar las obras de las tinieblas. Ayúdanos a salir de toda contaminación y de toda confusión. Ayúdanos, papito lindo. Ayúdanos hoy, Señor. Si tu pueblo está batallando con alguna etapa de sepulcro o de cárcel, Señor, hoy te venimos suplicando, Padre, que nos liberes de cualquier cárcel, que nos liberes de cualquier tiniebla, Señor, que nos liberes de cualquier situación que a ti no te agrada, Padre, y que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, llénanos de tu Espíritu, amado Señor. Ya no queremos seguir perdiendo tiempo, Señor. Han pasado los años, han pasado, Señor, las vidas, ha pasado culto tras culto, Señor, y no he visto los resultados, podrá decir alguien. No he visto, Señor, que dé fruto. Pero hoy el Señor te dice: pídeme al Espíritu, y yo soy fiel en dártelo. Porque aún el hombre que es malo sabe dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más yo, dice el Señor, que soy tu Padre, no daré el Espíritu a quien me lo pida. Pídele al Señor el Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu tú puedas alcanzar la restauración, puedas alcanzar la bendición, puedas alcanzar la libertad, puedas alcanzar todas aquellas cosas gloriosas. Dile al Señor: Espíritu Santo, limpia el templo como el Señor lo hizo cuando llegó al templo allá en Jerusalén. Dile: Señor, si mi cuerpo, si mi ser es cueva, límpiame de la cueva, Señor. Transfórmame. Si hay cosas malas en mí, hoy, bendito Espíritu Santo, toma el control de nosotros. Te entregamos nuestro cuerpo, te entregamos nuestra vida. Purifícala, límpiala. Si tú hiciste pactos con tu cuerpo de índole sexual, hoy dile al Señor: Espíritu Santo, ven a mi cuerpo y rompe, anula todo pacto que pude haber hecho. Y por favor,
Bajo el único pacto que yo quiero estar es en el nuevo pacto de la sangre derramada de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú estás viviendo bajo una promesa, bajo un compromiso de hombre, hoy dile al Espíritu Santo: ven y lléname, Espíritu, y anula todo eso que a ti no te agrada. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Dile: ven, ven, Espíritu. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu. Ven, Señor. Lléname, Señor. Conviérteme en templo, dile. Atrévete a decírselo. Atrévete, atrévete, por favor. Díselo, díselo. Y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Póngale atención a este coro. Dice: ven, Espíritu, purifícame, transfórmame, renuévame. Este coro es una administración, es una oración. Cántela con el corazón, cántela con necesidad, cántela con entendimiento. Y lo que usted cante por fe, en el nombre de Jesús, que le suceda. Cantémosle al Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, sí, Señor. Espíritu, ven. Aleluya. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Que te sea hecho, que te sea hecho. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame. Sí, Señor, sí, Señor. Con tu Te bendigo en el nombre de Jesús. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Dígame una vez más: ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, te damos gracias, gracias por esa palabra, Señor, que quede sembrada en nuestros corazones, papito lindo. Te pedimos, Señor, que lleves a tu pueblo en bendición, Señor.
Llévalos y tráelos en bendición, Señor. Bendice a cada uno, Señor, por nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ofrenda de palmas al Señor. Quedamos despedidos y nos vemos el día domingo. En los dos servicios, recuerde. Usted puede venir que desde 11 de la mañana y 7 de la tarde. Y el viernes, nuestra oración para el que quiera conectarse. Amén. Bendiciones.